Vamos a hablar de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? Tiene entre sus funciones lo que es la protección, ya que actúa como la primera barrera inhibiendo el pasaje de agentes extraños, ¿sí? Al interior del cuerpo. Actúa en lo que es la síntesis de la vitamina D, ya que permite el pasaje de estos rayos ultravioleta para que después vayan al hígado y terminen activándose en el riñón. Eh, Actúa protegiendo al cuerpo de la pérdida de agua, ¿sí? O de la homeostasis de la temperatura del cuerpo, ya que con sus secreciones a través de las glándulas que se encuentran en esta piel, permite lo que es la excreción de esta agua a través del sudor y demás. Eh, Hay dos tipos de pieles, lo que es la piel gruesa y la piel fina. ¿Cuál es cuál? La piel gruesa es la piel que nosotros encontramos recubriendo o en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Posee 5 capas, entre ellas la que se diferencia de la piel fina es la capa o el estrato lúcido, y a su vez presenta una epidermis mucho más engrosada que la piel fina. Y a su vez posee más mecanorreceptores. La otra tipo de piel es la piel fina, es la piel que encontramos en todo el cuerpo, ¿sí? Toda la superficie externa del cuerpo, menos donde se encuentra esta piel gruesa. Carece del estrato lúcido y posee una epidermis mucho más chica. Eh, Ahora, a la piel la podemos dividir en 3 capas, ¿sí? Entre ellas, de la más externa a la más interna, la epidermis, la dermis, que se divide en dos, dermis papilar y dermis reticular, y por último la hipodermis o tejido subcutáneo. Ahora vamos a hablar de la epidermis. La epidermis se divide en el caso de piel gruesa, en 5 capas, en el caso de la piel fina, en 4 capas. Estas capas son el estrato basal, que va a estar en contacto con la membrana basal de lo que es el epitelio, el estrato espinoso, el estrato granular, el estrato lúcido, que se lo encontramos en piel gruesa, y el estrato córneo. Dentro de estos estratos hay diferentes características que nos permiten diferenciarlas. El estrato basal es solo un estrato de una célula de espesor, y es aquel estrato donde nosotros encontramos a las células madre, a los queratinocitos, a la célula de Merkel y a los melanocitos. Lo que es el estrato espinoso se llama así ya que presenta las células que se encuentran en ella, que son los queratinocitos, presentan como espinas, ¿sí? Que en realidad son uniones desmosómicas a través de lo que es la queratina. Estas uniones desmosómicas recordamos que son uniones adherentes entre filamentos intermedios. Hay diferentes cantidades de células ahí. Después tenemos al estrato granular, que generalmente son entre 1 y 3 capas de células, que en estas ya presentan gránulos basófilos, que pertenecen a lo que es la queratohialina. Y nos permiten diferenciarlo de los gránulos. Después tenemos el estrato lúcido, que generalmente se dice que es un artificio técnica, que es muy poquito que se ve, no tiene mucha incidencia de nada, y ya es el primer estrato que encontramos no son células, ya que perdieron su núcleo, sino que son elementos. Y después tenemos el estrato córneo, que ya son elementos que están totalmente cornificados, que están su citoplasma lleno de lo que es la queratina. Ahora, tenemos 5 tipos de células, ¿sí? Entre ellas están los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans, la célula de Merkel, y no me faltó acá poner las células madre. Las células madre son aquellas células que nosotros encontramos en lo que es el estrato basal, ¿sí? Que tienen la función de ir renovando ese pool
de queratinocitos, porque ya sabemos que lo que es la piel se va descamando. Y con esta descamación también se sigue manteniendo ese grosor constante de piel gracias a esta mitosis que poseen estas células madre. Estas células madre lo que hacen es diferenciarse a queratinocitos. Los queratinocitos son las células principales de lo que es la epidermis de la piel, que la vamos a encontrar en todos los estratos de la epidermis y que presentan diferentes características. Cuando pasan a lo que es el estrato espinoso, ¿sí? Son células que presentan un citoplasma basófilo porque poseen abundante retículo endoplasmático rugoso, obviamente porque tienen como función la síntesis de la queratina. Y a su vez, en los últimos estratos espinosos van a empezar a presentar lo que se llaman unos pocos gránulos que contienen queratoialina y a su vez cuerpos laminares que tienen en su interior glucolípidos. Estos glucolípidos van a ser muy importantes para conformar la barrera epidérmica contra el agua, que después vamos a hablar. Ahora, estos queratinocitos están unidos entre ellos mediante uniones demosómicas, como habíamos dicho antes, que es la queratina o queratoialina, o la citoqueratina en realidad. Y nada, eso. Cuando pasan al estrato granular, ya vamos a ver un citoplasma con gránulos basófilos de contenido de queratoialina, como habíamos dicho antes, que es en este estrato donde estas células, los queratinocitos, empiezan a perder el núcleo y las organelas, ¿sí? Y entre ellas organelas lo que pierden son los cuerpos laminares ricos o llenos de glucolípidos. Los glucolípidos van a ubicarse entre el estrato granular y el estrato córneo con el objetivo de conformar lo que es la barrera epidérmica contra el agua. Esta barrera epidérmica contra el agua lo que inhibe es el pasaje o la pérdida de agua, regulando esta concentración del cuerpo. Pierden el núcleo, pierden sus organelas, pasan a ser elementos, dejan de ser células y después en lo que es el estrato córneo forman la cornificación de lo que es el epitelio, en este caso la epidermis, y van a estar llenos de queratoialina. Ahora, las otras células que encontramos en lo que es el estrato basal son los melanocitos. Los melanocitos son células que poseen un halo He negativo, que me parece que es por retracción del citoplasma. Presentan en su interior abundante retículo endoplasmático rugoso, ya que tiene la función de sintetizar y secretar, de sintetizar la melanina. La melanina es una proteína que protege a estas células y al cuerpo de los rayos ultravioleta. Ahora, es una célula que posee evaginaciones citoplasmáticas llamadas dendritas, por eso se le dice que esta célula es un aspecto dendrítico, y estas evaginaciones citoplasmáticas no es que se quedan en el estrato basal, sino que atraviesan o se ubican en el estrato espinoso. Generalmente hay entre 36 dendritas que actúa cada una de ellas con un queratinocito diferente. En su interior posee melanosomas, ¿sí? De estas dendritas poseen melanosomas que en sus extremos más distales de estas dendritas o evaginaciones citoplasmáticas, a través de lo que es un proceso llamado donación pigmentaria, el melanocito lo que hace es eliminar ese melanosoma y a través de lo que es un proceso de fagocitosis del queratinocito, si fagocita ese melanosoma y termina fagocitando lo que es la melanina. Esta melanina se va a ubicar por encima del núcleo de la célula. Ahora, a esta unión o esta unidad, a esta asociación que tiene
los melanocitos a través de sus 36 dendritas, de sus evaginaciones citoplasmáticas con los queratinocitos, se llama unidad melanopidérmica. Los otros tipos de células que encontramos en el estrato basal también son las células de Merkel. Las células de Merkel son pocas, pero generalmente las encontramos en lo que son los dedos, ¿sí? En eso porque poseemos alta capacidad de receptores sensoriales y son mecanorreceptores que por su parte basal están unidos a una terminal nerviosa que nos permiten a la célula de Merkel junto con esta terminal nerviosa conformar lo que es el corpúsculo de Merkel, que es un mecanorreceptor. Actúa en lo que es la sensibilidad cutánea. Ahora, la célula de Langerhans, que es la última célula que nosotros encontramos en lo que es la epidermis, vamos a encontrarla en el estrato espinoso. Es una célula presentadora de antígeno, o sea que es una célula que se encarga de fagocitar elementos extraños que puedan atravesar la piel, y al ser una célula del sistema, al ser una célula fagocítica, es una célula que pertenece al sistema fagocítico mononuclear, o sea que deriva de los monocitos. Es una célula presentadora de antígenos profesional, ya que es una célula dendrítica. Nada más. Bueno, a su vez presenta lo que es un microscopio electrónico, un microscopio óptico, una técnica histológica de rutina. Podemos diferenciarlo ya que presenta un halo Hi negativo, también como el melanocito, pero ¿cómo podemos diferenciar cuál es cuál? Bueno, si vemos a una célula con un citoplasma Hi negativo, con un núcleo de cromatina densa, periférico y un halo Hi que se ubica en lo que es el estrato espinoso, va a ser una célula de Langerhans. Si ves en el estrato basal, va a ser un melanocito. Es eso. Ahora, debajo de la epidermis, tenemos a lo que es la dermis. A la dermis la dividimos en dos capas, dos zonas, ¿sí? La primera es la dermis papilar y la segunda es la dermis reticular. Antes de hablar de estas dos capas, la dermis es el tejido conectivo que soporta o que sostiene al epitelio, en este caso la epidermis. Esta dermis presenta evaginaciones que se introducen entre la epidermis, ¿sí? Son las papilas dérmicas. En estas papilas dérmicas vamos a encontrar lo que es la dermis papilar, ¿sí? Que es una capa de tejido conectivo colágeno laxo con abundante vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos van a permitir la nutrición de lo que es la epidermis y sus células. Es importante saber que, tenemos una evaginación acá, citoplasmática, y otra evaginación citoplasmática. Todo este espacio que queda acá es epidermis, ¿sí? Y como lo que es la dermis papilar presenta grandes cantidades de vasos, por ejemplo por acá, al introducirse dentro de lo que es la epidermis a través de sus papilas dérmicas, permiten a estos vasos nutrir grandes zonas o un gran espesor de epidermis, que en cambio si el tejido conectivo colágeno laxo de la dermis papilar se encontrara acá y los vasos solo acá, al tener una epidermis mucho más grande o abundante, no llegaría a nutrir tan rápido zonas más profundas. ¿Se entiende? Bueno, la otra dermis es la dermis reticular. La dermis reticular está compuesta por tejido conectivo colágeno denso no modelado junto con fibras elásticas. Estas fibras elásticas es lo que le permite a la piel ser un tejido o un órgano bastante elástico. Y nada más. Bueno, sí. En lo que es la dermis reticular también vamos a encontrar grandes cantidades de mastocitos.
Por eso es que cuando nosotros tenemos lo que es la alergia, en la piel sufren o surgen brotes, que es gracias a la histamina que presenta el mastocito que se encuentra en la dermis reticular. Es un dato. Debajo de ella tenemos a la hipodermis, que es la última capa, que algunos dicen que no pertenece a la piel, otros dicen que sí, pero bueno. La hipodermis o el tejido subcutáneo es una capa de tejido adiposo unilocular junto con un poco de colágeno laxo y nada más. Generalmente es donde vamos a encontrar lo que son los anexos de la piel, que son de tres tipos. Bueno, ahí me da mala luz. Bien, bueno. El primer tipo, ahí está mejor, son los folículos pilosos. ¿Sí? Los folículos pilosos son evaginaciones de la epidermis que contienen al pelo. Este pelo, a su vez, presenta lo que es el músculo erector del pelo, que es lo que nos permiten que se ericen esos pelos, y generalmente están ubicados en forma de V, como vemos acá. El músculo erector del pelo se introduce a través de esta invaginación de lo que es la epidermis, y el músculo erector del pelo que se ubica en contacto con el folículo piloso. Ahora, los otros anexos de la piel, ¿sí? Son las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son glándulas que producen el sebo, que es un lípido que lo que se encarga es de lubricar esa piel, y las encontramos en toda su extensión. Estas glándulas sebáceas son glándulas saculares, simples, ramificadas, ¿sí? Que se encuentran. El músculo erector está en forma de V, ¿no? Estas glándulas sebáceas, simples, ramificadas, saculares, en forma de saco, se encuentran generalmente entre lo que es el folículo piloso y el músculo erector. Por eso están dibujadas acá. Producen sebo, ¿sí? Que este conducto excretor desemboca en el folículo piloso, ¿sí? Lo que hace es lubricar la superficie. Después tenemos a las últimas glándulas, que son las glándulas sudoríparas, ¿sí? Que hay de dos tipos, ecrinas y apocrinas. Las ecrinas son aquellas glándulas tubulares, tubuloglomerulares, o sea que son tubulares que se enrollan sobre sí mismos, simples, no ramificadas, que tienen el conducto excretor que desemboca en la epidermis, las ecrinas. Lo que hacen es ayudar a mantener la homeostasis calórica, por así decirlo, del cuerpo, ya que es la que nos permiten sudar o sacar el sudor. Cuando tenemos fiebre, sudamos, listo, glándulas sudoríparas ecrinas salen. Y las últimas son las glándulas sudoríparas apócrinas, que en un principio en realidad se llaman apócrinas, o se llamaban apócrinas. Bueno, se llaman apócrinas porque en un principio se decía que tenían lo que era la síntesis mediante el proceso de apócrino, o sea, con pérdida de lo que es una parte de su citoplasma apical, pero en realidad después se supo que no era apócrino el mecanismo, sino merocrino. Nada, un dato. Pero nos ayuda a diferenciarlas de estas dos, en cuál desemboca en lo que es la epidermis y cuál desemboca en lo que es el folículo piloso, ya que el apo, yo lo tomo así, como que se aposiciona sobre el folículo piloso. Entonces vamos a tener que el conducto excretor va a desembocar en el folículo piloso, y sabemos que es una glándula sudorípara tubuloglomerular simple no ramificada. Esta tiene la función de sintetizar o secretar feromonas, que es lo que nos causa ese olor que encontramos en la axila, en el monte de pubis, en el caso del sexo femenino, y demás. Bueno, es eso.